En medio del vasto mar Egeo, escondida entre aguas que reflejan el cielo y acantilados erosionados por el paso del tiempo, se encuentra una isla silenciosa que parece haberse detenido entre los pliegues de la historia. Patmos. Un rincón apartado, olvidado por los mapas modernos, pero profundamente marcado en la memoria espiritual de quienes anhelan entender los secretos del tiempo y del más allá. Esta pequeña porción de tierra árida no solo fue refugio, sino escenario de una de las visiones más impactantes de la tradición cristiana. Allí fue confinado un hombre, no por crimen alguno, sino por ser portador de una verdad incómoda para los poderosos de su época. Juan, discípulo cercano a Jesús, desterrado no por error, sino por convicción. Su fe, firme como la roca de la misma isla, lo llevó a este exilio forzado, donde el silencio de la soledad se convertiría en el lienzo para una revelación monumental. Imagina ese entorno, el aire cargado de sal, el crujir del viento entre piedras milenarias, y una calma tan densa que casi se podía tocar. Aislado de la comunidad que tanto amaba, Juan no estaba, sin embargo, completamente solo. En ese aislamiento profundo, lejos de toda comodidad humana, fue visitado por lo inefable. En medio de noches sin fuego y días sin sombra, su espíritu fue elevado hacia lo eterno. Visualiza ahora a ese anciano de rostro curtido por los años, probablemente con los ojos cansados pero con el alma en vigilia constante. En un momento que trasciende lo natural, el cielo se abre ante él y una voz, tan imponente como el estruendo de una tormenta sobre el mar, le habla: «Yo soy el Alfa y la Omega». No era una frase simbólica más, sino una declaración cósmica. El origen y la consumación de toda la existencia estaban hablando directamente a un ser humano. Juan contempla entonces figuras que desafían toda lógica. Entre 7 candelabros de oro aparece una figura que no pertenece a este mundo. Alguien semejante al Hijo del Hombre, rodeado por una luz que no era de este sol. Sus ojos, encendidos como brasas vivas, su voz, como cataratas incontenibles que estremecen el alma. En esa visión, la majestad no se describe, se experimenta. Y ante tal manifestación, el cuerpo de Juan no resiste. Cae al suelo, como si la vida misma le abandonara ante tanta gloria. Pero en vez de juicio, recibe un mandato. Se le encomienda una tarea monumental: escribir todo lo que está viendo, lo que está ocurriendo y lo que todavía está por venir. No es una invitación, es una misión. En ese instante, la pluma de Juan se convierte en puente entre lo divino y lo humano. Lo que surge a partir de ahí es una serie de imágenes poderosas, criaturas imponentes, batallas celestiales, calamidades que recorren la tierra, trompetas que anuncian el juicio y copas que desbordan consecuencias. Cada símbolo, cada escena, es como una pieza de un rompecabezas cósmico que aún hoy intriga a estudiosos, creyentes y curiosos. ¿Serían estas visiones un espejo del alma humana o un anuncio literal del destino del mundo? Juan, más que testigo, se vuelve intérprete de un drama eterno que atraviesa el tiempo y se proyecta hacia el porvenir. Y mientras escribe, es inevitable pensar en lo que él mismo sentía. ¿Entendía el alcance de sus palabras? Sabía que sus visiones se convertirían en parte de las Escrituras, que millones de personas en siglos futuros buscarían respuestas en lo que él escribió bajo esa atmósfera sagrada de Patmos. Posiblemente, entre revelación y revelación, se preguntaba, como tantos de nosotros, si el mundo algún día comprendería el verdadero propósito de todo aquello. La experiencia de Juan en esa isla olvidada es mucho más que una historia del pasado. Es una invitación abierta a explorar lo invisible, a entender que lo que llamamos el fin es apenas el umbral de una realidad mayor. En el lenguaje simbólico del Apocalipsis, el cierre de un ciclo siempre lleva consigo una promesa de resurrección, de restauración. Cielos nuevos. Una tierra renovada. Y aquí es donde todo se intensifica. Patmos, aquel trozo de tierra casi invisible en el mapa, se transforma en un portal hacia lo eterno. Y tú, espectador, estás siendo llamado a cruzar ese umbral. No con los pies, sino con el corazón y la mente abierta. Porque en el susurro del universo, donde el tiempo se curva y la eternidad roza lo tangible, se despliega el escenario del Apocalipsis, no como una amenaza, sino como una revelación sublime. Imagina ahora una escena aún más intrigante: un libro cerrado, sellado con 7 sellos sagrados, sostenido en la mano derecha de quien ocupa el trono del cielo. Ese rollo no es cualquier manuscrito,
Es un compendio de misterios celestiales, un mapa escrito por la eternidad misma que contiene el destino último de toda la creación. Y la gran pregunta, cargada de asombro y temor, es, ¿quién será digno de abrirlo? El silencio en el cielo es abrumador, profundo, como si el universo contuviera el aliento. Hasta que aparece el Cordero. Aquel que fue herido, que cargó con el peso de la humanidad, se presenta con la autoridad del que ha vencido. Él y solo él puede romper los sellos. Y cuando abre el primero, surge una visión poderosa, un caballo blanco, majestuoso, y su jinete lleva un arco. Se le da una corona y parte como conquistador, decidido a vencer. Este jinete no solo representa la conquista militar, es también una imagen del impulso humano por dominar, por expandirse, por buscar poder a cualquier precio. Es la ambición hecha figura, el deseo desenfrenado de controlar, que ha marcado la historia desde sus inicios. Una conquista que puede ser gloriosa o peligrosa, dependiendo del corazón que la guíe. Y así comienza el desfile simbólico, un viaje profético que aún no ha terminado. ¿No es acaso ese el sendero constante del ser humano? Un tránsito marcado por la búsqueda incesante, por la lucha interior y exterior que empuja a la humanidad a superar sus propias limitaciones. El impulso por avanzar, por conquistar nuevos horizontes, parece grabado en nuestra esencia. Sin embargo, con la apertura del segundo sello, surge una figura que rompe ese ideal con crudeza, un caballo rojo, como si estuviera encendido por la misma furia del conflicto. Su jinete empuña una espada imponente y su misión es clara, desatar la guerra. Esta visión no se queda en lo simbólico, es un reflejo dolorosamente real del caos que ha marcado los capítulos más oscuros de la historia. Guerras nacidas del orgullo, del deseo de control, de viejas rencillas que nunca sanaron. El sello nos habla de la fragilidad de la paz, de lo fácil que es romperla y lo difícil que es reconstruirla. Nos recuerda que, cuando los corazones se endurecen, la violencia encuentra caminos para expandirse, arrasando vidas y dejando cicatrices en la humanidad entera. Pero la visión no se detiene. Con la apertura del tercer sello, aparece otro presagio, un caballo negro. Su jinete no porta un arma, sino una balanza. Esta imagen introduce un tema que sigue siendo un clamor urgente en nuestros días, la desigualdad. La balanza no simboliza justicia, sino escasez. El grano es contado con meticulosidad casi cruel, el aceite y el vino se convierten en bienes de lujo, ajenos para muchos. Aquí se manifiesta el hambre, el desequilibrio económico, el abismo entre la abundancia de unos pocos y la necesidad de las grandes mayorías. Es un espejo que obliga a cuestionarnos, ¿cómo hemos permitido que la mesa del mundo esté tan mal repartida? ¿Qué responsabilidad tenemos frente al sufrimiento del otro? La narrativa se torna aún más sombría con el cuarto sello. Surge entonces un caballo de color pálido, como si la misma muerte lo montara. Y, en efecto, su jinete se llama Muerte, y tras él camina Hades, como una sombra inevitable. Juntos traen consigo la fragilidad de la vida humana, el recordatorio de nuestra mortalidad. No importa cuán poderosos, sabios o ricos seamos, todos compartimos el mismo destino. Este sello no es una amenaza, sino una meditación profunda sobre la transitoriedad de la existencia. Nos obliga a mirar el tiempo con humildad y a reconocer que la búsqueda del sentido es, en el fondo, lo que verdaderamente nos hace humanos. Incluso frente al fin, seguimos anhelando eternidad. Cada uno de estos sellos parece arrancar una capa de nuestra percepción de la vida. Y al llegar al quinto, el foco cambia radicalmente. Ya no observamos caballos ni jinetes, sino almas. Las almas de aquellos que fueron asesinados por su fidelidad a la verdad, mártires que descansan bajo el altar celestial. Sus voces claman por justicia, no con odio, sino con esperanza. Nos enseñan que la fe verdadera puede resistir incluso a la violencia, que hay quienes prefieren perder la vida antes que traicionar su conciencia. Este sello honra la memoria de los valientes y nos interpela directamente. ¿Defenderíamos nosotros nuestras convicciones con la misma firmeza? Entonces llega el sexto sello, y la tierra misma parece responder al drama del cielo. Terremotos sacuden los cimientos del mundo, el sol se oscurece, la luna adquiere un tinte sangriento, y estrellas caen como brasas del firmamento. El universo se convierte en escenario de un juicio cósmico. No es solo una catástrofe natural, es una sacudida espiritual,
un momento en el que todo lo conocido se tambalea. Aquí no hay refugio ni escondite. La creación misma parece gemir bajo el peso de lo que está por venir. Y nos asalta una pregunta urgente. ¿Estamos preparados para encarar un colapso de tales proporciones, sea externo o interno? Y justo cuando el caos alcanza su punto más alto, ocurre lo inesperado. Se abre el séptimo sello, y no hay estruendo, ni fuego, ni voces. Solo silencio. Un silencio que dura media hora, pero que parece abarcar siglos. Un silencio denso, sagrado, que no representa ausencia, sino presencia contenida. Es como si el cielo contuviera el aliento. En ese intervalo sin sonido, la mente se aquieta y el alma se ensancha. Es un momento para detenerse, contemplar y escuchar lo que no se dice con palabras. Porque a veces, lo más profundo no se revela con ruido, sino con quietud. Este silencio no es un vacío, es una invitación. Nos empuja a mirar hacia adentro, a detener la prisa y conectar con lo esencial. En el recorrido de los 7 sellos, se desvela no solo una visión profética, sino una radiografía espiritual de la humanidad. En cada paso, en cada escena, descubrimos fragmentos de nuestra historia y de nuestra alma, el deseo de poder, la destrucción, la carencia, la pérdida, la fe que resiste, el temor ante lo inevitable y la esperanza de redención. Así, esta secuencia simbólica se convierte en un espejo del alma humana y del orden divino que sostiene todo. Y mientras las visiones se despliegan ante nuestros ojos, comprendemos que no se trata solo de predecir el futuro, sino de entender el presente. Cada sello abierto es una llave para reflexionar sobre nuestro papel en el gran drama de la vida. ¿Qué hemos aprendido de nuestro caminar? ¿Qué heridas hemos causado y cuáles hemos sanado? ¿Qué voces hoy, como las de los mártires, siguen clamando por justicia en nuestros tiempos? Y cuando todo calla, cuando incluso el cielo guarda silencio, ¿estamos escuchando lo que ese silencio intenta revelarnos? Porque a veces, la respuesta más poderosa no está en el estruendo del juicio, sino en la pausa que nos invita a mirar hacia lo alto, y también hacia adentro. Imaginemos, por un instante, un cielo en calma. Un firmamento extendido como un velo infinito sobre la tierra, donde el silencio no es ausencia, sino presencia sagrada. Un manto de quietud que cubre todo con una serenidad casi palpable. Pero entonces, desde lo más profundo de esa vastedad inmóvil, comienza a vibrar algo. No un estruendo repentino, sino una resonancia antigua, como un eco que proviene de antes del tiempo. Es un sonido que no pertenece al mundo tal como lo conocemos. Una melodía celeste, una vibración que no solo se oye, sino que se siente en cada fibra de la creación. Son las trompetas del cielo. 7 instrumentos sagrados, portadores de revelaciones eternas. No son simples notas, son llamadas. Cada trompeta despierta un nuevo acto en el drama cósmico del destino humano. Cada toque levanta un velo, revela una verdad escondida desde los orígenes. Y así, cuando suena la primera trompeta, la tierra misma responde con estremecimiento. Fuego y sangre se mezclan en una lluvia devastadora que cae sobre campos y bosques. Lo verde, símbolo de vida, se convierte en ofrenda ardiente. Los árboles, antiguos testigos de generaciones, crujen bajo la llama de un juicio que purifica, que confronta, que transforma. ¿Qué quedará del mundo natural cuando sus raíces más profundas ardan? La segunda trompeta alza su voz, y entonces, como una montaña envuelta en llamas, algo colosal se sumerge en los océanos. Las aguas, antes refugio y promesa de abundancia, se tiñen de rojo como si compartieran el dolor del sacrificio. Las criaturas marinas dejan de danzar y las naves humanas, símbolos de conquista y exploración, son tragadas por la profundidad. ¿Qué se oculta en los abismos del mar que tiemblan ante la presencia del Altísimo? El tercer toque trae una luz fugaz y letal. Una estrella cae del cielo, llamada Ajenjo, y su fulgor envenena las fuentes. Los ríos, que alguna vez fueron promesas de vida, ahora se tornan amargos. El agua, sustento esencial, se convierte en trago de aflicción. ¿Dónde encontrará alivio el sediento cuando incluso el manantial se ha convertido en juicio? La cuarta trompeta suena, y entonces el cielo, que siempre fue brújula y consuelo, se oscurece. El sol pierde su fuerza, la luna palidece y las estrellas se apagan. El tiempo se quiebra, el ritmo del día y de la noche se desfigura.
¿Cómo avanzar cuando las luces que guían se extinguen? ¿Qué esperanza queda cuando incluso el firmamento, en su esplendor eterno, se retira? Con la quinta trompeta, se abre una grieta en la tierra. De su interior brota un humo espeso que cubre los cielos. Del abismo emergen criaturas que desafían toda lógica, como langostas de hierro con alas de guerra y aguijones que no matan, pero atormentan. No son bestias comunes, son símbolos vivientes del juicio, manifestaciones del terror que el ser humano no puede controlar ni comprender. ¿Qué dice esta plaga sobre nuestra impotencia, sobre lo pequeño que somos frente al misterio del mal? El sonido de la sexta trompeta irrumpe como un clarín de guerra. 4 ángeles, hasta ahora retenidos junto al Eufrates, son liberados. Van al frente de un ejército incontable. Fuego, humo y azufre marcan su paso. La tierra tiembla bajo su marcha, una marcha que nos recuerda cuán destructivo puede ser el orgullo humano, cuán alto es el precio de la ambición cuando se convierte en sed de poder. ¿Es este el reflejo de nuestros propios conflictos? ¿Es esta la consecuencia inevitable de nuestras decisiones? Y entonces, la séptima trompeta. Pero no hay lamento ni destrucción esta vez. Es un cántico, un himno de gloria, una proclamación eterna. El reino del mundo ha pasado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta última trompeta no anuncia juicio, sino restauración. No trae caos, sino orden. Es el regreso del equilibrio perdido, la unificación de cielo y tierra bajo una sola soberanía, la del Creador. ¿Podemos imaginar ese día? El momento en que la creación entera respire al unísono, cuando la paz que tanto hemos anhelado ya no sea promesa, sino realidad presente. Cuando cada herida se cierre, cada lágrima seque, y la armonía regrese como el amanecer tras una larga noche. Porque, al final de todas las trompetas, lo que queda no es la destrucción, sino la esperanza de una redención definitiva. Las trompetas del cielo no solo anuncian juicios inminentes, también despiertan un llamado al alma. Son señales que emergen desde lo eterno, invitándonos a detenernos, a mirar dentro de nosotros y preguntarnos si realmente estamos listos para lo que ha de venir. Porque cada resonancia no solo marca un ciclo de tribulación, sino también abre paso a una posibilidad de transformación. Son advertencias, sí, pero también son promesas veladas. Ecos que nos recuerdan que, incluso en medio del quebranto, existe la esperanza de algo nuevo. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, estás dispuesto a prestar atención al susurro que proviene de lo alto? ¿Estás preparado para recibir las verdades que han estado ocultas desde antes de los tiempos? Entonces, avancemos juntos por el sendero milenario, ese que atraviesa la historia sagrada hasta la visión reveladora concedida a Juan en su exilio en Patmos. Nos adentramos ahora en la tercera gran etapa del viaje, una travesía que descorre los velos del misterio para dejarnos ver figuras de asombro y de temor, protagonistas del drama cósmico entre el bien y el mal. El cielo se tiñe de presagio. Se levanta en escena una criatura descomunal, un dragón rojo ardiente, de 7 cabezas y 10 cuernos, coronado con símbolos de poder. Su cola barre una tercera parte de las estrellas y las lanza hacia la tierra, como si intentara apagar la luz con su furia. Este ser no es solo una bestia, es la encarnación misma de la oposición al plan divino. Un eco del antiguo conflicto que enfrenta desde siempre a la luz con las sombras. Allí está, ante una mujer embarazada, lista para dar a luz. Ella representa la esperanza, la promesa de redención que está por llegar al mundo. Pero el dragón, astuto y vigilante, aguarda el nacimiento para devorar al hijo. Una escena cargada de tensión, que nos remite a la lucha esencial entre la pureza y el mal. Sin embargo, como en tantos relatos de salvación, el niño es arrebatado hacia la presencia divina, y la mujer es llevada al desierto, un lugar de aparente soledad, pero también de protección y sustento providencial. ¿Quién es ese dragón sino la imagen del adversario, el gran acusador, aquel que desde la antigüedad ha buscado frustrar la obra del Creador? Y entonces estalla una guerra en los cielos. Miguel, el gran arcángel, lidera a los ejércitos celestiales en una batalla titánica contra las fuerzas del dragón. El resultado es claro, el enemigo y sus ángeles son derrotados y arrojados a la tierra. Pero su caída no es el fin, es el inicio de una etapa aún más oscura, donde la mentira, el engaño y la persecución se intensifican.
De esa misma oscuridad emerge una nueva figura, una bestia que se levanta del mar. Con 7 cabezas y 10 cuernos, mezcla las características de un leopardo, un oso y un león. Es una criatura deformada por el poder que le ha sido otorgado por el dragón. Representa un imperio de temor, un sistema de opresión que desafía a los cielos. Su presencia impone obediencia y admiración. ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede enfrentarse a ella?, clama el mundo, atrapado en su hechizo. Y no está sola. Desde la tierra surge una segunda bestia. Su apariencia es más suave, pero su poder es igual de peligroso. Actúa como profeta falso, realizando señales extraordinarias, incluso haciendo caer fuego del cielo, para deslumbrar a los habitantes del mundo. Convoca a las multitudes a rendir culto a la primera bestia y ordena levantar una imagen en su honor. Quien se niegue a adorarla será perseguido. Quien se resista, enfrentará la muerte. Es en este contexto que surge un número enigmático, 666. No es solo una cifra, sino un símbolo profundo de imperfección, de ruptura con la perfección divina. Es un susurro que atraviesa los siglos, una advertencia para todos los tiempos. Esta secuencia de acontecimientos somete a prueba la fe de los justos, obligándolos a elegir entre la comodidad de la obediencia al sistema corrupto o el camino estrecho de la verdad. Pero aún en medio de tanta oscuridad, la esperanza permanece. El Cordero, lleno de compasión infinita, no abandona a los suyos. Su luz persiste, suave pero invencible, como una antorcha encendida en la noche más profunda. Es un faro para los fieles, un recordatorio de que las tinieblas jamás tendrán la última palabra. La visión del dragón y de las bestias, por tanto, no es solo una advertencia, sino una oportunidad para preguntarnos, ¿de qué lado estamos? ¿Cuál es nuestra postura frente a las fuerzas que buscan desviarnos del camino recto? Estas preguntas no pertenecen al pasado. Son actuales, urgentes, y resuenan en lo más hondo de nuestras conciencias mientras aguardamos, con fe y con reverencia, la consumación del plan divino. Imagina ahora un escenario donde el tiempo mismo parece detenerse. Un espacio en el que lo eterno se entrelaza con la materia de nuestros anhelos más profundos. Es ahí, en esa dimensión suspendida entre el ya y el todavía no, donde surge la visión más luminosa del Apocalipsis, la promesa de una ciudad que no ha sido construida por manos humanas, sino descendida del cielo mismo. Es la Nueva Jerusalén. Juan, envuelto por la gloria celestial, contempla esa ciudad descender como una novia que se engalana para su amado. ¿Y quién es ese amado sino la humanidad entera, sedienta de verdad, cansada del dolor y hambrienta de la presencia del Creador? La Nueva Jerusalén representa la consumación de una alianza que ha estado gestándose desde el principio, la unión perfecta entre lo divino y lo humano. Sus puertas, hechas de perlas, brillan como testimonios vivientes de redención. ¿Qué historias sagradas albergará cada una de ellas? ¿Cuántas almas pasaron por pruebas, sufrimientos y transformaciones para llegar hasta allí? Las calles, pavimentadas de oro puro, tan transparente como el cristal, reflejan la pureza de una nueva era, donde ya no existe lugar para el dolor ni para la lágrima. En esta ciudad, la muerte ha sido derrotada. El llanto es cosa del pasado. Ya no hay clamor, ni sufrimiento, ni despedidas. Dios mismo habita entre los suyos y enjuga cada lágrima con ternura infinita. ¿Podemos imaginar semejante paz? ¿Un mundo donde el sufrimiento es solo un recuerdo lejano? Las murallas de la ciudad están construidas de jaspe, una piedra de resplandor imponente que representa no solo belleza, sino protección absoluta. Los cimientos, adornados con piedras preciosas, están dedicados a los 12 apóstoles, pilares de la fe y testigos del mensaje eterno. Todo en esta ciudad habla de perfección, restauración, reconciliación. Y así, mientras la visión de Juan llega a su punto más sublime, comprendemos que el Apocalipsis no es un relato de destrucción, sino una carta de esperanza. Una promesa sellada desde la eternidad para todos aquellos que se mantienen firmes. El final no es un abismo, sino una puerta abierta. Una puerta que da paso a lo eterno. Cada piedra que compone la ciudad celestial es más que un ornamento, es un eco eterno de las luchas superadas, de la fe que resistió la prueba del tiempo, del sacrificio silencioso de aquellos que caminaron antes que nosotros. Son testigos mudos,
pero elocuentes, de historias de perseverancia, de almas que no se rindieron. ¿Quién podría medir la magnitud del amor que erigió tales murallas? ¿Cómo expresar la fuerza invisible que sostuvo a cada generación hasta llegar a este destino final? En el corazón mismo de esta ciudad gloriosa no hay templo. No hace falta. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario viviente. Su presencia lo llena todo. No hay rincón, sombra ni espacio que no esté bañado por su gloria. La luz que irradia esta ciudad no proviene del sol ni de la luna, porque es Dios mismo quien la ilumina. Una luz que no se apaga, que no proyecta temor ni oscuridad. ¿Qué sería vivir bajo esta luz perpetua, sin miedo a la noche, sin sombra que oculte el rostro del Creador? Desde el trono de Dios fluye el río del agua de la vida, transparente como el cristal, eterno en su fluir. A sus márgenes, el árbol de la vida extiende sus ramas generosas, ofreciendo 12 frutos distintos, uno para cada mes del año, como si quisiera alimentar el alma de cada etapa de la existencia. Y sus hojas, sus hojas sanan naciones. ¿Podría haber un símbolo más hermoso de restauración? ¿Qué secretos guardarán esas aguas y esos frutos, sino la esencia de una comunión verdadera, de una paz que no conoce límites? La Nueva Jerusalén no es una promesa vacía, ni una imagen idealizada. Es la realización de un pacto milenario, el cumplimiento glorioso de la esperanza depositada en el corazón del ser humano. En sus calles de oro puro y en sus puertas de perlas se respira justicia, y en su atmósfera reina el amor, no como emoción pasajera, sino como gobierno eterno. Es el destino final de los redimidos, la morada preparada desde la eternidad para aquellos que han perseverado. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿estás listo para habitar esta nueva realidad? ¿Arde en tu interior el deseo de contemplar cara a cara al Eterno? Este cuarto paso en el viaje profético nos lleva a detenernos, a mirar atrás el camino recorrido y a vislumbrar lo que aún está por venir. Porque nadie que escuche esta visión sin conmoverse puede seguir igual. Cada palabra es un soplo de esperanza que despierta el alma. Y así, con el corazón expectante, aguardamos el día glorioso en que esta promesa se cumpla por completo, cuando la Nueva Jerusalén no sea solo una visión, sino el hogar eterno de los fieles. Y mientras contemplamos esa promesa futura, volvemos la mirada hacia las páginas antiguas de la Escritura, que resuenan como himnos a través de los siglos. En ellas se habla del fin, sí, pero también del inicio de algo superior. Un cierre sagrado que no representa destrucción definitiva, sino una transición sublime hacia una realidad más alta, más brillante. No se trata simplemente del final del mundo tal como lo conocemos, sino de una gloriosa transformación. Los profetas del pasado, con ojos abiertos al cielo, nos hablaron de un nuevo cielo y una nueva tierra. Nos invitaron a imaginar el instante en que las nubes se aparten y revelen la gloria radiante del Creador, a visualizar esa ciudad descendiendo del cielo como una joya inmaculada, refulgente con la pureza de lo eterno. El apóstol Juan, en el culmen de su revelación, no solo describe eventos, sino que nos extiende una invitación, la invitación a creer en la resurrección, no como un mero acontecimiento futuro, sino como una realidad espiritual que transforma lo corruptible en incorruptible. En el centro de las Escrituras, la resurrección es el mayor testimonio del poder divino, es el milagro que convierte la muerte en nacimiento, la ceniza en gloria. Como una semilla que debe caer para brotar en vida nueva, así también nosotros seremos transformados. Y entonces, nos enfrentamos a una pregunta profunda: ¿qué significa todo esto para ti, que caminas todavía por los senderos de este mundo? ¿Qué enseñanza debe grabarse en tu alma mientras contemplas el final y el renacer? Tal vez, la respuesta se halle en lo más simple y lo más verdadero, que el amor, la fe y la esperanza no son solo virtudes, sino fundamentos eternos. Son la brújula que guía el alma en la oscuridad, el refugio en medio del caos, la certeza que perdura cuando todo lo demás desaparece. Es un llamado que va más allá del alma, es una exhortación a vivir con conciencia en cada acto, en cada palabra, en cada decisión sembrada en el campo de nuestra existencia. La Biblia no solo nos habla de esperanza como un consuelo, sino como una responsabilidad sagrada. Porque no basta con creer en el reino venidero, debemos prepararlo con nuestras manos, con nuestra compasión, con nuestra justicia. Cada gesto de bondad es un ladrillo invisible en la edificación del mundo por venir. Cada palabra de aliento,
una semilla que florecerá en el jardín eterno. En este gran drama cósmico de muerte y renacimiento, no somos espectadores pasivos. Somos coautores de nuestro destino eterno, partícipes activos en la restauración de la creación. El universo entero, en su danza majestuosa, nos llama a asumir nuestro papel con humildad y fervor. No como temerosos del juicio, sino como arquitectos de una eternidad sembrada en el presente. Y en medio de este escenario sagrado, resplandece una verdad central: la resurrección de Cristo no es solo una historia del pasado. Es el punto de quiebre de la historia universal, el umbral de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Él, que venció a la muerte, nos abrió un camino que atraviesa la oscuridad y desemboca en la vida sin fin. Un camino que no se recorre con los pies, sino con el alma encendida por la fe. Al unirnos a Él, nos integramos a un coro celestial que canta melodías de redención, armonías de esperanza que aún resuenan entre nosotros. Este es nuestro legado, no uno de riquezas perecederas, sino de valentía y fe inquebrantable. Vivir a la altura de este llamado es reconocer que el amor, en su forma más pura y sacrificial, es la fuerza que al final triunfa sobre todas las cosas. Porque en un mundo que se estremece y cambia, lo que permanece es aquello que nace del amor. Mientras las mareas del tiempo nos arrastran hacia lo desconocido, que nuestros corazones permanezcan firmes, anclados en la esperanza como en roca eterna. Que nuestras vidas, frágiles pero luminosas, sean reflejos de esa luz que nos espera más allá del horizonte, allí donde el sol nunca se oculta y la noche no tiene poder. Que cuando el fin llegue, ese fin anunciado no con miedo, sino con solemnidad, podamos hallarnos listos, no con temor, sino con paz. Porque en la resurrección no encontramos el cierre definitivo, sino el umbral de un comienzo eterno. Es una promesa viva, un legado que no se agota con los años, una canción que nunca cesa. Y así, queridos oyentes, con esta visión encendida en lo más profundo del alma, avancemos. Sigamos caminando con dignidad y propósito, llevando la llama sagrada de la esperanza y de la fe, sabiendo que el fin del mundo, según las Escrituras, no es un silencio, sino la primera nota de una sinfonía sin final. Que todos podamos hallar nuestro lugar en ese nuevo amanecer, donde el amor reina, la verdad se manifiesta y la eternidad nos abraza. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza. Hasta la próxima.